comunican, papá, nos están evacuando, algo pasó en el colegio, y el papá se empieza a desesperar, se genera una situación que, aparte de tener la comunidad escolar contenida ante la emergencia, tenemos que contener también a los apoderados que llegan de manera muy agresiva a preguntar y pedir prácticamente explicaciones por qué no se le informó porque se iba a hacer una evacuación. Que se pueda, tal con lo señalé en algún momento, se pueda generar un sistema de alarma único para los establecimientos educacionales multisonido, con la finalidad de que el estudiante, que se genera la movilidad del estudiante hacia otro establecimiento educacional, etcétera, la alarma sea la misma que él conoce desde un principio de otro establecimiento educacional. Y es más, se puede orientar, ¿cierto?, a la población civil, que cuando escuchen ese sistema de alarma es porque hay una emergencia real en el establecimiento educacional y corresponde a un incendio, corresponde, no sé, a cualquier otra situación. Y que ojo que muchas veces ni los fiscalizadores saben de qué tipo de plan estamos hablando. Así ¿Cuáles es. son, explícanos al menos 5 de las principales diferencias entre el plan PICE y plan de emergencias, por favor? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, colegas, amantes de la seguridad industrial? No tan amantes, también son bienvenidos. Sean bienvenidos a el capítulo 13 de tu podcast Con Toda Seguridad, porque tú sabes que aquí hablamos de seguridad, pero en serio. El día de hoy tenemos a un invitado especial del área, en este caso educacional, don David Michea Boza, ingeniero en prevención de riesgos, técnico en prevención de riesgos y técnico experto en gestión de riesgo de desastres para el área de educación, Universidad Politécnica de Madrid, perito profesional de accidentes escolares de la Academia de Peritos Judiciales de Chile y Latinoamérica. Es el creador de la empresa Preveduc S.p.A., que presta servicios a establecimientos educacionales en materias de prevención de riesgos laborales del área de la educación y seguridad escolar para comunidades escolares. Estimado David, muchas gracias por estar con nosotros. Gusto de saludarte y conocerte. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación a su programa y tener el espacio de poder contar la experiencia relacionada con la prevención de riesgo en establecimientos educacionales a nivel nacional. O sea, gracias a ti, estimado David. La verdad es que David forma parte, digamos, de nuestra zona de membresías y ahí estuvimos compartiendo algunos conocimientos relacionados con el área de educación. A mí me pareció muy interesante poder abordar algunas temáticas relacionadas con el área de la educación propiamente tal. Y obviamente la primera sería: ¿cuáles son las diferencias entre plan PICE y plan de emergencias? Que es un tema que vamos a tratar, pero lo primero sería: explícanos brevemente quién eres, qué haces, cuál es tu especialidad y cuántos años de experiencia laboral tienes, estimado David. Perfecto. Voy a partir, primero yo fui funcionario público, 31 años estuve trabajando ligado a instituciones del Estado relacionadas con materia de seguridad, donde pude tener la capacitación en aspectos relacionados con nuevas políticas públicas que hubieran en su momento desde el año 1990 en adelante en materia de seguridad a nivel nacional, y dentro de eso estaba contemplado, ¿cierto?, volver que las instituciones públicas volvieran a trabajar con los establecimientos educacionales para reforzar lo que estaba completamente debilitado y que se estaba dando a conocer ya los hechos que están afectando a las comunidades escolares, ya sea de manera interna como externa. Fue así que me capacité, ¿cierto? Primero fui perito grafólogo, analista en comunicación no verbal, trabajé en algunas áreas destinadas con hechos que ocurrían dentro del establecimiento educacionales, principalmente delitos sexuales, y posteriormente me dio por integrar, ¿cierto?, o poder apoyar en los conocimientos que yo tengo en materia de prevención de riesgo, estudiando como técnico primero en prevención de riesgo, posteriormente sacando la ingeniería, y también entre ese espacio pude hacer, ¿cierto?, una capacitación con una universidad española que es
a nivel mundial creo que es la mejor que existe en esta materia de trabajar lo que es, bueno, ellos están mucho tiempo adelantados con la gestión del riesgo de desastre en establecimientos educacionales. Y si nos vamos un poquito a la experiencia, la historia de los hechos que afectan los establecimientos educacionales, ¿cierto? Hay que partir con el año 1927, el primer atentado que hubo en Estados Unidos en una comunidad escolar, donde uno de sus integrantes, ¿cierto?, colocó un artefacto explosivo, provocó la muerte de 43 personas, ya sea estudiantes como profesores, y así sucesivamente se fueron dando hechos en el tiempo. Hasta el año 1999, que fue, ¿cierto?, lo que ocurrió en Colombia, ¿cierto?, lo que se denominaba la matanza, cuando del establecimiento educacional entraron 12 y 3 estudiantes armados al interior y provocaron daño, ¿cierto?, y también muchas muertes al interior del establecimiento. Ya en ese año, en 1999, habían instituciones públicas que estaban preocupadas qué podía ocurrir en Latinoamérica con esta materia, siguiendo los parámetros, los fenómenos que ocurren a nivel mundial, que muchas veces son repetitivos, se imitan, y obviamente se dieron casos en Brasil, casos en Argentina, y a partir del año 2000 aproximadamente vimos los primeros casos, 2010 aproximadamente vimos los primeros casos en nuestro país, lamentablemente con situaciones graves de agresiones que afectaron primeramente a los trabajadores de la educación, que son los docentes, los asistentes de la educación, y hoy en día lo que más afecta es la comunidad escolar, tanto interno, con toda esta situación que va de la mano con el nivel de violencia que existe en el país, y también afecta a las comunidades escolares. En esta materia llevo 10 años, sigo perfeccionándome con la finalidad de poder seguir prestando asesoría a los establecimientos educacionales. Hasta el momento prestamos asesoría a fundaciones que tienen colegios a nivel nacional, y con ello estamos trabajando todo lo que se refiere tema de prevención de riesgo, que es un porcentaje importante para la materia de seguridad laboral de los trabajadores. Lo que más les afecta es el tema psicosocial, también lo que más afecta, ¿cierto?, las transformaciones que ha experimentado el área de educación respecto a la materia de seguridad, la implementación del PICE, que antiguamente se llamaba Plan Daisy, después cambiaron el nombre Plan Cooper, después volvió a Plan Daisy, y ahora tenemos este Plan Integral de Seguridad Escolar. Y todo esto con la finalidad de poder tener comunidades seguras, poder tener, ¿cierto?, que los establecimientos educacionales adquieran la cultura preventiva, no tan solo practicar los sismos, terremotos, inundaciones, etcétera, sino que ir un poquito más allá con el Plan Integral de Seguridad Escolar. Oye, bueno, una consulta. Cuéntanos cuál es la principal experiencia que te ha marcado en relación a las emergencias en el área educacional. La experiencia que hemos registrado nosotros en aspecto educacional ha sido, bueno, toda organización, cuando uno aplica ciertos cambios, cuesta mucho que se adquieran la cultura preventiva, en poder capacitar a los docentes, en explicar que ya los procedimientos de evacuación no son los mismos que 10 o 5 años atrás. Ponemos el caso de cuando hacemos el ejercicio de un sismo de alta energía o magnitud. Se hace el ejercicio correspondiente al interior de la sala, el docente tiene su tiempo para preparar a los estudiantes para evacuar, la apertura de puertas, pero antiguamente se terminaba de sonar el timbre o la campana y se utilizaba para advertir la emergencia, salían automáticamente a la zona de seguridad. Hoy en día se hace un protocolo en el cual se sigue aplicando los mismos conceptos de seguridad al interior de la sala. Una vez que termina la emergencia, se hace la revisión del establecimiento en las vías de evacuación. ¿Por qué? Porque no podemos exponer a estudiantes que pasen por un lugar que a lo mejor existe una fractura en la construcción y genere, ¿cierto?, el peso, el movimiento de esto, ¿cierto?, genere el desprendimiento a lo mejor del piso o de la base, y sea peor el daño que estén al interior de una sala, Lo mismo pasa con todos los establecimientos educacionales por normas de infraestructura, todos tienen ventanales grandes, por el tema de luminosidad, por el tema de aprovechar, ¿cierto?, la luz natural, y eso también son factores de riesgo, peligro, que en alguna situación de emergencia se puedan quebrar y puedan generar daño. El otro punto son los apoderados. Aquí una crítica muy constructiva a los apoderados, las personas, las familias que tienen estudiantes en establecimiento educacional, lo mínimo que tienen que conocer del establecimiento educacional es el Plan Integral de Seguridad Escolar. ¿Por qué? Porque existe mucha molestia cuando nosotros hacemos los simulacros, y sobre todo simulacros de evacuación, que no se avisan. Hay simulacros que son guiados,
y hay simulacros que simplemente no se avisa y se actúa en el momento, y cuando se hace la evacuación masiva de los establecimientos educacionales, generalmente los estudiantes a través de las comunicaciones WhatsApp o las comunicaciones internas que existe hoy en día, comunican: papá, nos están evacuando, algo pasó en el colegio, y el papá se empieza a desesperar, se genera una situación que, aparte de tener la comunidad escolar contenida ante la emergencia, tenemos que contener también a los apoderados que llegan de manera muy agresiva a preguntar y pedir prácticamente explicaciones por qué no se le informó porque se iba a hacer una evacuación. Y eso ha sido como muy complejo, y creo que de a poco se ha ido implementando, porque nos tocó el caso de colegios de 60 años de existencia, jamás habían sacado a los estudiantes a la calle. Y cuando los sacamos, generamos, ¿cierto?, esta situación de alarma pública, que llegaron los apoderados que vivían más cerca, y posteriormente con ellos pudimos trabajar y solicitarles que entregaran la información que se está haciendo un simulacro de evacuación que se tienen que saber practicar en los establecimientos educacionales. Esas han sido como las dos experiencias que hemos tenido que trabajar más de fondo respecto a toda esta situación del Plan Integral de Seguridad Escolar. Ahora, eso, a ver, es lamentable, pero es fundamental que la gente entienda que un simulacro de emergencia no es una obra de teatro. Yo siempre lo planteo de esa forma, porque en definitiva los simulacros no tienen que avisarse, salvo aquellas personas que tengan afecciones médicas, ese tipo de cosas. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que si, a ver, yo no lo puedo avisar, y es responsabilidad de los padres tener conocimiento del plan. O sea, ellos tienen que saber que cada cierto tiempo se hacen simulacros de emergencia, y tienen que estar, digamos, tiene que haber como una especie de conformidad con ello al momento de inscribir a un alumno, ¿verdad?, en un establecimiento educacional, porque al final del día de todos depende que el día que haya una real emergencia esta cosa funcione, y la única manera en que funcione es haciendo los simulacros. Correcto, y quiero un buen punto que usted señala, y también lo he visto dentro de sus videos cuando hablan de esta materia de los planes de emergencia, no tan solo en el colegio, sino también en las empresas. Vamos a hacer la salvedad que en Chile existe la Superintendencia de Párvulo, existe la Superintendencia de Educación y la Superintendencia de Estudios Superiores. Superintendencia de Párvulo tiene su propio Plan Integral de Seguridad Escolar. La Superintendencia de Educación, que consta de primero básico a cuarto medio, humanista, técnico profesional, tiene su propio Plan Integral de Seguridad Escolar. Y las universidades y institutos superiores tienen un plan de gestión de riesgo desastre. Esa es la diferencia que existe entre los planes de emergencia. Nos ha tocado el caso que nos han venido a fiscalizar, y el fiscalizador, sin conocer de la materia, porque muchas veces ven en el texto, dice ya Fundación Juanita Pérez SPA, por ejemplo, y llegan a la fundación, ¿cierto?, al establecimiento educacional, y se dan cuenta que es un colegio, y piensan que es una fábrica de cualquier otro producto, ¿ya? Claro. Por lo tanto, cuando ingresan y piden, no, venimos a fiscalizar el plan de emergencia, y ahí nosotros tenemos que prácticamente perder el tiempo, una hora explicándoles de qué se trata, por qué no se hace un plan de emergencia, porque dentro del establecimiento educacional, y un detalle muy importante, la Universidad Católica, la Facultad de Ingeniería, en el año 2019, hizo un estudio respecto a los simulacros que se hacen a nivel nacional en los establecimientos educacionales. Y el resultado de ese estudio no fue tanto relacionado con el tiempo de evacuación, el tiempo de demora, qué tipo de emergencia, etcétera, sino que fue la respuesta de los estudiantes del poco realismo que existían en los ejercicios. El estudiante quiere realismo con la finalidad de aprender, educarse, cómo poder evacuar en caso de alguna emergencia, porque eso es la realidad que ellos quieren. Y nosotros tratamos de hacerlo de esa manera. Hicimos un tiempo atrás, en junio, julio, por ahí, en la isla de Maipo, un colegio que vemos, son 1.200 estudiantes, 134 trabajadores, no le avisamos a nadie. Hicimos una situación de emergencia de incendio con humo, utilizamos estas máquinas de las discotecas que echan humo, etc. Se dio la emergencia, y para eso, ¿cierto?, generamos los controles, ya sea de vigilancia a través de dron, para ver cómo se hace el tipo de evacuación,
cómo actúa, evaluamos, ¿cierto?, los asistentes de la educación, los auxiliares, porque todo el plan integral de seguridad escolar dice que cada uno cumple una misión dentro del establecimiento educacional. A diferencia de la empresa, el plan, ¿cierto?, el plan de reducción de riesgo de desastre para la empresa hace la salvedad por cantidad de trabajadores, más de 100, menos de 100, menos de 50, menos de 30, hasta llegar a 10. Entonces, no hay que confundir un plan de emergencia con un plan integral de seguridad escolar. Y se llama plan integral de seguridad escolar, ¿por qué? Porque tenemos que abordar absolutamente todo lo que hace un establecimiento educacional. Si un establecimiento educacional tiene piscina, hay que agregar los protocolos en caso de reacción en caso de algún estudiante tenga algún principio de asfixia o algún estudiante se esté ahogando al interior de la piscina, una caída o cualquier otro accidente que se pueda generar. En síntesis, el Plan Integral de Seguridad Escolar, y también aquí voy a ser bien sincero y lo voy a señalar, nosotros estamos haciendo un estudio a través del país pidiéndole a todos los municipios que están en la zona de riesgo que nos compartan su Plan Integral de Seguridad Escolar de los colegios, especialmente las municipalidades. Y nos encontramos el caso de La Ligua, y lo digo públicamente porque el alcalde me mandó todos sus planes de Plan Integral de Seguridad Escolar, y todavía hay establecimientos educacionales que tienen planes que son 23 hojitas, 15 hojitas, 10 hojas. No tienen al docente designado como encargado del plan de seguridad, no tienen, ¿cierto?, la capacitación, no figuran en los planes la ubicación de los extintores, no están los planes, los mapas de riesgo que son importantes para la evacuación, y algo muy especial que nosotros lo aplicamos en Chile, que lo trajimos justamente de España, que tenemos el primer plan integral de seguridad escolar para estudiantes con necesidades especiales, donde se trabaja con 3 colores, el verde, el amarillo y el rojo. Si en una sala colocamos una señalización que dice, que dan los organismos administradores, ¿cierto?, que dice salida de emergencia, para los estudiantes con necesidades especiales es otra figura que se le coloca, pero también con un color verde. Y también dentro de la sala se están implementando estos sistemas de alarmas luminosas con la finalidad tipo semáforo, que el estudiante que necesite en caso de una emergencia utilizar audífonos por el tema del ruido, ¿cierto?, y lo podamos evacuar de manera tranquila, tenga, ¿cierto?, la advertencia a través de los semáforos que le entregan la información qué tipo de emergencia se está generando en el lugar. Nuestro proyecto como aporte también a la Superintendencia de Educación es que estamos presentando, ¿cierto?, ahora un proyecto que se pueda aplicar a nivel nacional, un sistema de alarma multisonoro, pero para todos los establecimientos educacionales sea el mismo. Si Pedro, que tiene 12 años, por un tema de trabajo del papá, se va a otro colegio en otra región, que conozcan el mismo sistema de sonido para las distintas emergencias. ¿Por qué? Todavía está la campanita, todavía sale el profesor con el megáfono, etc. Y el riesgo más presente que hoy día existe es el ingreso de un tirador activo. Tirador activo, ¿cierto?, un individuo que a lo mejor vaya arrancando la policía, ingrese al interior del establecimiento educacional, tome un rehén, se ponga a disparar adentro del establecimiento educacional. Ha pasado casos en Puerto Montt, Valdivia, Temuco, Santiago, La Pintana, apoderados que ingresan a pegarle, a agredir, ¿cierto?, con arma blanca al profesor, a un inspector, etc. Entonces, el tema, yo siempre he dicho, yo me vine a sentar en un cajón, pero en un cajón que tengo tiburones, tengo cocodrilos debajo mío, porque en realidad el tema de los establecimientos educacionales, hoy en día, si no se maneja de buena manera, con un buen plan integral de seguridad escolar, vamos siempre a tener debilidades. Las debilidades, ¿dónde se detectan? En las fiscalizaciones que hace la Superintendencia, el Ministerio de Salud, la Dirección de Trabajo, y esos son motivos de multa y sumario. Y que ojo que muchas veces ni los fiscalizadores saben de qué tipo de plan estamos hablando. ¿Cuáles son? Explícanos al menos 5 de las principales diferencias entre el plan PICE y plan de emergencias, por favor. Ya, el plan de seguridad escolar nace prácticamente de los convenios internacionales que se ha suscrito Chile en relación a la gestión del riesgo de desastre. Tenemos que tener presente que el Plan Integral de Seguridad Escolar recién le dimos un poquito de luces como creación del antiguo ONEMI como el año 2004. Y se modificó un poquito más, se fue incorporando a través
de este comité donde participa la comunidad civil, ¿cierto? Dentro del sistema de gestión de riesgo de desastre, no tan solo el establecimiento educacional, sino a nivel general de distintas instituciones. El año 2010 se pudo incorporar ciertas materias debido al terremoto que sufrimos en la región, en nuestro país, ¿cierto? En el centro del país. Y también se vieron muchos colegios afectados en situaciones que no estaban contempladas dentro del Plan Integral de Seguridad Escolar. Posteriormente, tuvimos, ¿cierto? Con el término de la ONEMI, el SENAPRED, y el SENAPRED, ¿cierto? Ya fundamentó, o sea, le dio más potencia al Plan Integral de Seguridad Escolar, en la cual hoy día existe un formato tipo que pueden utilizar los establecimientos educacionales para realizar este documento, que es un documento oficial que tiene que estar publicado en las páginas de los establecimientos educacionales, páginas web, para que se tome conocimiento por parte de toda la comunidad. Y la diferencia que va haciendo este Plan Integral de Seguridad Escolar es a medida que vayan ocurriendo los eventos, el que está encargado, el prevencionista de riesgo, tiene que ir incorporando los protocolos. Ya sea, este año tuvimos vientos, tuvimos lluvia, tuvimos situación de relámpago, etcétera, porque el Plan Integral de Seguridad Escolar aborda sismo, inundación, terremoto, incendio, accidente escolar. Con todo lo que ha ocurrido a nivel país, más le sumamos la gestión de riesgo de desastre comunal, a todo esto hay comunas que no tienen ni siquiera el plan comunal, por lo tanto los colegios no pueden adherirse. ¿Cómo voy a incorporar situaciones de riesgo comunales si la municipalidad no tiene el plan de gestión de riesgo comunal? Entonces es una falla importante, son muchos los municipios que tienen, entre ellos La Ligua, tal como le comentaba el caso. Entonces hay que ir incorporándolo anualmente, conjuntamente con el Comité de Seguridad Escolar, que se compone, el presidente es el director o directora, y posteriormente un representante de los profesores, un representante de los asistentes escolares, un representante de los estudiantes, un representante de los apoderados, y hay un prevencionista de riesgo, el prevencionista de riesgo. Y todos los años se va modificando, se va mejorando, se hace la planificación anual para poder desarrollar, ¿cierto?, los simulacros previo, que también es una palabra que poco se conoce, la simulación, que es la planificación del simulacro, invitando a las instituciones del Estado a conocer el proyecto y cuándo se va a hacer y tener el apoyo de ellos en los cortes de tránsito, en caso de evacuación del colegio u otra situación que nos puedan facilitar. Eso por una parte. Y en aspecto laboral me consultaba, ¿cierto? Sí. En aspecto laboral, las empresas están obligadas a tener, ¿cierto?, un plan de gestión, plan de reducción del riesgo de desastre, independiente de la empresa que sea, un rubro, minería, metalúrgica, construcción, etc. ¿Cuándo hace la salvedad ese equipo? Que ese plan que se genera para la empresa, primero que nada lo compone una brigada de emergencia. Se dividen los cargos según las cantidades de trabajadores. Exacto. La distribución de la evacuación, ¿cierto?, se va haciendo conforme al tiempo y periodo que va a estar la empresa instalada. En cambio, con el establecimiento educacional, desde que se generó la primera emergencia, ningún trabajador queda sin hacer ninguna función. Todos tienen una función específica. Evacuación, apertura de puertas, corte de luz, corte de agua, corte de gas, si que hay, de la energía, del sistema computacional, el respaldo computacional que tiene que salir el encargado del área de computación, ¿cierto? Sale con su tremendo equipo donde lleva toda la información del establecimiento educacional que es reservado a ese equipo, etcétera, en color distinto, entonces todos ya saben. Y en cambio las empresas solamente se dedican a hacer la evacuación correspondiente. Y es ahí donde vemos el daño que se genera cuando hay un incendio. Y nos ha tocado participar, yo participé con otros peritos ayudándole a hacer una investigación de incendio estructural, donde me gustaba conocer el tema, lo acompañé. Partió el amago incendio, los trabajadores, se está quemando, ya vámonos, salgamos nomás, no, deja que se queme. Se quemó. No hubo una reacción. En cambio, en los establecimientos educacionales sí tenemos reacción. Sí tenemos, ¿cierto?, coordinación. Estamos súper coordinados con bomberos, carabineros, etc. Es más, en un colegio, donde tenía un estudiante que tiene un problema de alergia, que si en caso que toma contacto con el látex, tiene un tiempo adecuado para inyectarse tu medicamento. Si el medicamento no funciona, tenemos 32 minutos para trasladarlo a una clínica. Hicimos la medición del tiempo en vehículo, no nos daba,
y la cancha de pasto que teníamos atrás la habilitamos como helipuerto en la DGAC. Entonces, esas soluciones que tenemos que ir buscando para la comunidad ocupacional, no así la empresa como que no le dan mucho el interés, lo hacen por hacer, hablemos de la empresa, de la pequeña y mediana empresa, lo hacen por cumplir y no le toman en la seriedad. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto planes de emergencia en Maipú, por ejemplo? He sabido de 2 simulacros este año en la refinería de petróleo que hay y lo otro en Gasco. Pero hay 1.200 empresas. Exacto. Y no vemos nada, no vemos acción, no vemos que se genere un simulacro, que se participe la población, que tenemos al lado la Junta de Vecinos. ¿Para qué hablar de la Junta de Vecinos? Es una crítica constructiva. Jamás hemos visto en una Junta de Vecinos que llevan 30, 40, 50 años, evacuaciones en caso de emergencia, quién va a abrir los portones, cómo vamos a ayudar a la vecina en caso de incendio, en caso, por ejemplo, ¿en cuántas Juntas de Vecinos tenemos desfibrilador? Ninguna. En los establecimientos educacionales tenemos que tener, dice la normativa, sobre 500 estudiantes o 500 personas, pero por ser establecimiento educacional que tengamos 40, 20, tenemos que tener. Entonces, es harta la diferencia en materia laboral con el Plan Integral de Seguridad Escolar que permite, ¿cierto?, salvaguardar y darle protección a los estudiantes, no tan solo a los estudiantes, sino que también a los trabajadores, que es parte importante dentro del pilar importante dentro de los establecimientos educacionales hoy en día. Una consulta, ¿cómo percibes tú la cultura preventiva, en este caso de los estudiantes, a propósito de lo que tú me mencionas respecto de la chica que tiene alergia al látex, por ejemplo? ¿Cuál es la cultura preventiva que tienen los estudiantes con respecto a las emergencias? Nosotros hicimos un trabajo bien interesante con los estudiantes. Partimos primero con los más pequeñitos, donde hacemos ciertas simulaciones, tal como les señalaba, guiadas, donde llevamos el grupo curso, les explicamos lo que estamos haciendo, los dejamos en la zona de seguridad, qué es lo que tienen que hacer, y designamos inclusive los mismos estudiantes. Ustedes 4 se van a hacer cargo de la puerta, es una puerta, pero tú no puedes venir a lo mejor un día, va a estar ella, etc. Entonces, a través de ese mecanismo de educación, hemos recibido muy buenas respuestas por parte de los estudiantes. Hoy en día los estudiantes son muy solidarios entre ellos, tanto para cosas buenas como para cosas malas. Pero que ese es el problema. Exacto. Entonces, son solidarios en ese aspecto, que saben que el estudiante tiene cierta patología y en caso de cualquier necesidad se advierte, se señala. Tenemos casos de estudiantes que hoy en día van a los establecimientos educacionales con silla de ruedas, van con, a lo mejor tienen una movilidad reducida. Hay estudiantes que tienen desregularizaciones por cualquier circunstancia, motivo. La salud mental de los adolescentes está muy compleja hoy en día, por eso es bastante el apoyo que le entrega el PIE, ¿cierto?, a los establecimientos educacionales, porque pueden tener psicólogos, pueden tener psicopedagogos, etcétera, y eso también nos ayuda a nosotros los pensionistas a poder planificar bien las evacuaciones y también poder designarle a un compañero cuándo tenemos que evacuar y quién va a tomar a ese estudiante que necesita una contención, un acompañamiento en la emergencia, y poder sacarla sin ningún inconveniente. Tuvimos el caso de este colegio de Isla de Maipo, que es grande, donde es una población importante de estudiantes con necesidades especiales. El sistema de los audífonos, súper bien, funcionó súper bien. El sistema de las alarmas para ellos, también. Y el acompañamiento que hizo el curso, también. No tuvimos ningún estudiante que se arrancó, como nos ha pasado en otros casos, que tuvieron que los profesores salir detrás de ellos, y otros que simplemente se agarraron a una reja, no quisieron salir más, y ahí tuvimos que trabajar. Y todas esas situaciones, entre comillas, es bueno que ocurran. ¿Para qué? Para nuestra evaluación poder mejorar día a día lo que es el Plan Integral de Seguridad Escolar. Y respecto a lo que usted me pregunta, los jóvenes, por no asistir, son súper solidarios en materia de actuación en tema de la emergencia, siempre y cuando se le eduque. Tranquilo. Ya. Adelante. Sigo. Siempre y cuando se le eduque. Claro, siempre y cuando se le eduque cómo tienen que actuar ante una emergencia. Sin educación no tenemos resultados. Sin evaluación, sin simulacro,
tampoco no tenemos resultados, no sabemos cómo va a responder la población. Justamente. Ahora, ya hablamos de cultura preventiva de los estudiantes, pero ¿qué pasa con los establecimientos educacionales? ¿Ellos le otorgan la importancia que tiene la reducción del riesgo de desastre? Sí, hoy en día es una de los pilares fundamentales que tienen los establecimientos educacionales. Desconozco así los institutos superiores, la casa de estudio superior. Yo creo que debe tener la misma importancia, porque me ha tocado ir a exponer a universidades esta materia, sobre todo a los estudiantes de prevención de riesgo. He visto que tienen sus planos de riesgo, evacuación, etcétera. Se le da la importancia porque hoy es necesario tener equipos de reacción ante cualquier situación de emergencia. Hay que tener presente que la circular número 1, la circular número 2 de la Superintendencia de Educación establece todas las responsabilidades que tienen los establecimientos educacionales respecto a cuando ingresa el estudiante al interior del establecimiento y el resguardo que se le tiene que dar. Por lo tanto, es una materia primordial, y aquí felicito al Senapred porque el Senapred tiene capacitaciones abiertas respecto al Plan Integral de Seguridad Escolar, donde el docente que es designado puede hacer su curso y queda certificado. Entonces, eso es una herramienta importante. Y eso se le da la importancia. Los calendarios de planificación, me gustaría que a futuro invitarlos a un ejercicio de evacuación para que vean cómo nosotros lo planificamos, lo desarrollamos y después hacemos las evaluaciones respectivas. Y también si tenemos que tirarnos la oreja entre nosotros, también lo hacemos porque es parte de lo que tenemos que planificar. Pero los establecimientos educacionales, sí, falta apoyo del Estado, y voy a ser súper sincero, falta apoyo del Estado, falta apoyo de recursos para implementar sistemas de seguridad en los colegios, falta muchísimo. Entonces tenemos que trabajar para eso y que el Estado ojalá pueda invertir más en materia de seguridad, que es lo primordial. De un dato no menor, cuando ocurrieron los incendios en Valparaíso, una tragedia enorme, donde murieron muchas personas, la mayoría de las familias que se salvaron fueron porque el niño o niña, integrante de la familia, sabía cómo actuar ante un incendio, y esa educación la recibió en el colegio, a través de la aplicación de los simulacros. Y muchas de las encuestas que después se le hicieron, ¿cierto?, a las familias que se salvaron de perecer en el incendio, ellos explicaban que su hijo le había ayudado porque en el colegio le dijeron que tenía que hacer tal situación en caso de emergencia. O sea, el trabajo está dando fruto, pero tenemos que implementarlo más a la comunidad, a la población civil, a la junta de vecinos que está al lado del colegio, a las instituciones del Estado que nos apoyan en esta materia, de poder trabajar con más seguridad dentro de los establecimientos educacionales. Perfecto. ¿Qué mejoras en pos de la seguridad escolar y sus trabajadores aplicarías a un establecimiento? Serían dos puntos importantes. Uno, que se pueda, tal como lo señalé en algún momento, se pueda generar un sistema de alarma único para los establecimientos educacionales multisonido, con la finalidad de que el estudiante, que se genera la movilidad del estudiante hacia otro establecimiento educacional, etcétera, la alarma sea la misma que él conoce desde un principio de otro establecimiento educacional. Exacto. Y es más, se puede orientar, ¿cierto?, a la población civil, que cuando escuchen ese sistema de alarma es porque hay una emergencia real en el establecimiento educacional y corresponde a un incendio, corresponde, no sé, a cualquier otra situación, y no generar, ¿cuál es el problema que más nos encontramos? Que llega lo voy a señalar a la familia Miranda, y con todo respeto a los Miranda, pero llega la familia Miranda y se pone a mirar el tema que está pasando en el colegio, y muchos de esos, Pablo, yo te conozco, yo te voy a ir a dejar a tu casa, y se lo llevan. Eso nos genera un problema en los establecimientos educacionales, pese a que hacemos la contención, la vigilancia, mantenemos a todos en un lugar adecuado, ¿cierto?, para darle seguridad a los estudiantes. Eso, ¿cierto?, sería como importante. Y el segundo punto, que vuelvan las instituciones del Estado a visitar los colegios, que vuelvan a entrevistarse con los estudiantes, carabineros, PDI, bomberos, servicios de salud, etc. ¿Por qué? Porque ellos aportan información muy importante que a lo mejor a uno, la ley nos dice somos expertos, pero no en todo. En el caso de bomberos, puede hacer capacitaciones, por ejemplo, a los estudiantes de tercero o cuarto medio, que después se van al mundo laboral y ya van a saber cómo utilizar un extintor, etc.
que Carabineros a través del plan cuadrante, ¿cierto?, refuerce la vigilancia al interior de los establecimientos vocacionales y que se permita derechamente una ley que se permita la revisión de mochila, porque los estudiantes transportan elementos cortantes, punzantes, a lo mejor no para utilizarlo dentro del colegio, pero sí se genera una riña, una discusión fuera del establecimiento educacional, y eso también es parte de la seguridad de los colegios. Eso sería como lo importante, y tendrían más espacios seguros para evitar que la delincuencia se apodere del establecimiento educacional. Hoy no se apoderan porque la contención de los trabajadores del establecimiento educacional, las materias de seguridad, las materias preventivas, ¿cierto?, no le han permitido. Pero tenemos que estar pendientes de eso, porque puede que en un tiempo no muy lejano tengamos situaciones críticas, graves, en establecimientos educacionales, como ocurrió en San Fernando, un suicidio de un estudiante, como ocurrió en otro sector, que han secuestrado estudiantes, etc. Entonces, tenemos que reforzar conjuntamente con las instituciones del Estado. Bueno, ya sabemos entonces, estudiantes con problemas, digamos, de condiciones especiales distintas. Condiciones especiales, sí. Sabemos las diferencias que hay entre el plan PICE, plan de emergencia, que no son lo mismo para los distintos establecimientos educacionales. Aprendimos, varias cosas, pero me interesa saber, desde el punto de vista técnico, cómo tú mides el tiempo de evacuación, cómo tú sabes si es que un tiempo de evacuación adecuado, teniendo en consideración que uno de los aspectos más fundamentales cuando se habla de establecimientos educacionales. Sí, mire, es una pregunta, pero buenísima, y le agradezco que la pueda exponer a hacer. En Chile, una crítica, se hace de leyes sin saber de leyes. Un término que me lo enseñó un profesor en la universidad y me quedó... Dígamelo a mí, señor. Hasta que me con tanta ley. Claro. Resulta lo siguiente, que en Chile tenemos normativas de evacuación, tenemos planes integral comunal, etcétera, y todo lo demás, pero no sé si la UUP lo señala en algún momento, la Orden General de Urbanismo y Construcción, dice que la evacuación tiene que ser en un momento inmediato, lo más rápido posible, en una zona de seguridad, y no dice absolutamente nada. Pero yo, para mejorar una evacuación, yo he ido a establecimientos educacionales de observador para corregir ciertas situaciones, donde se aplica el protocolo de evacuación, etcétera. El profesor pone el minutero y empieza. Salió el último estudiante, listo, 8 minutos. Sí, puede ser cierto que es el tiempo propio de una evacuación, pero tenemos antecedentes anteriores que no se miden. Nosotros nos basamos en una norma española, que es muy buena, que la estudiamos inclusive, la tengo aquí, que se la voy a mostrar, esta, que dice relación que mide, ¿cierto? Hace la NTP, la 436, que hace el cálculo de evacuaciones de estructuras verticales. Perfecto. Todos los establecimientos educacionales son muy pocos ya los que hay de un piso, 2 o 3, 4, etc. ¿Ya? Y dentro de esta norma hay 5 tiempos que considera. Primero, el tiempo de evacuación general, pero también está el tiempo de detección. Ejemplo, el estudiante que va al baño, ingresa al baño, encuentra un artefacto explosivo, un bolso, algo que dice bomba, se devuelve, entra a la sala, temeroso, ya han pasado 5, 10 minutos, 15 minutos, y después le dice: tía, ¿sabe qué? Encontré una bomba en el baño. Vamos a verla. Recién la tía, a los 18, los 20 minutos, le dice el director y se activa el protocolo. Ya perdimos 20 minutos, ¿cierto? Exacto. Después tenemos el tiempo de la alarma. El director va al baño, 7 minutos más aproximado, más o menos 5 minutos, 5 o 7 minutos, si en realidad un artefacto sospechoso. Toquemos el timbre, y toca el timbre, y a esos 20, a esos 7, le agregamos 2 minutos de timbre, para que los estudiantes tengan conocimiento de qué está pasando, ¿cierto? Después viene, eso se denomina también, que se hace la medición interna dentro de la sala, y se denomina el tiempo de retardo. ¿Cuánto el estudiante asimila la alarma que se está generando? ¿Cuánto tiempo le cuesta para reaccionar? Profesora, ¿qué pasó?
¿por qué vamos a salir? Etcétera, y eso todo ese tiempo se mide. Y Bueno, posteriormente... también está la importancia de que el timbre sea un timbre específico de emergencia y no sea el normal, digamos. Exacto. Eso es lo que queremos implementar, que según la emergencia es el timbre, ¿cierto?, que se tiene que utilizar, y si le aplicamos un sistema de voz grabado, mejor todavía, ¿ya? Perfecto. Entonces, esta fórmula nos da el tiempo real de evacuación. ¿Por qué? Porque el tiempo de evacuación yo lo tomo cuando parte el primer estudiante y llega a su zona de seguridad. De ahí empiezo a tomar el tiempo de evacuación. Y con esta fórmula que aparece, ¿cierto?, en esta normativa española, nosotros hemos tenido muy buenos resultados de un simulacro de 1000 y tantas personas, 14 minutos. Para muchos expertos decir, no, es que es mucho. Sí, pero yo no puedo sacar a los pre-kinder de los primeros si van a salir los más grandes. Claro. Entonces, primero lo traslado a una zona de seguridad, lo que es los pre-kinder hasta tercero básico. De ahí evacúo por sector y después que se hace la evacuación, saco los más pequeñitos. ¿Para qué? Para que no me permitan ellos, ¿cierto?, en un momento de evacuación que me hagan un tapón o un embotellamiento en la zona de evacuación y me generen más daño hacia la otra población estudiantil. Exacto. Entonces, con esta fórmula nosotros hemos ido mejorando los tiempos de respuesta, hemos ido mejorando, ¿cierto?, bajando los niveles, ¿cierto?, que eran muy altos de evacuación, irlos bajando según la emergencia, tal como se señale. Y un tema muy importante que se entra a mucha discusión, por ejemplo, cuando hay un incendio. Cuando un incendio afecta una parte del colegio, no se evacúa el colegio de manera inmediata, salvo que el colegio, ¿cierto?, tenga un riesgo que este fuego se expanda a las otras dependencias. Primero, el sector amagado. Segundo, el sector más próximo al que está amagado. Y tercero, el que está más lejos. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la evacuación muy similar cuando se hace de manera vertical. De manera vertical, cuando hemos visto en las noticias, ¿cierto?, aquí en Chile, los incendios en los departamentos que antes no existían, ahora son muy comunes. Exacto. Un incendio en el piso 10. ¿Qué es lo que hace la gente del 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Evacúa. Siento que los primeros que tenemos que evacuar del día al 15 y del 15 al 22 es un piso de 22 pisos. Exacto. Y posteriormente del 8 hacia abajo, y a veces no es necesario ni siquiera evacuar el 3, el 2 y el 1. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender con el tema de los incendios. Yo me gustaría, David, complementar esta información con respecto a lo que tú mencionaste de la UC. Es importante tener en consideración que la UC establece que cuando los edificios tienen una carga ocupacional, que también hay una fórmula de cálculo superior a las 1000 personas, tiene que tener un estudio de evacuación. Y correcto, precisamente los municipios piden que el estudio de evacuación lo haga un profesional idóneo y que este profesional se base en metodologías tanto nacionales como en ausencia de la nacional, internacional. Por lo tanto, lo que tú estás comentando es específicamente lo que indica la UC, es decir, tú te estás basando en una metodología internacional y por lo tanto estoy totalmente de acuerdo contigo de que, oye, hay ciertas variables de evacuación, como por ejemplo los pequeñitos de kinder, que tengo que evacuarlos en un tiempo distinto a los más grandes, porque obviamente que voy a tener lesiones ahí si es que los junto a ambos, o esto que tú me mencionas de la evacuación de los pisos que están debajo del incendio, en consecuencia que el incendio va avanzando hacia arriba por transferencia de calor convectivo, por lo tanto ahí es muy muy importante lo que tú nos estás mencionando. Y solo para complementar, la normativa habla específicamente de lo que tú estás mencionando. Adelante, perdón. Así es, entonces de ahí tenemos que ir mejorando cada día lo que es la seguridad escolar. Y un tirón de oreja re grande para los apoderados. Yo fui apoderado y era muy colaborador en esta materia. Pero los apoderados, ¿cierto?, los padres de niños y niñas, adolescentes que están en establecimientos educacionales, intégrense, conozcan el sistema de seguridad, haga su propio plan de seguridad. Por ejemplo, en caso de un sismo de gran magnitud, donde técnicamente los estudiantes se tienen que evacuar, ir a su domicilio,
¿quién va a ir a buscarlo al colegio? ¿Quién lo va a retirar? ¿Quién está autorizado? Por eso cuando van a matricular, y nosotros hemos observado y tenemos que ser muy explícitos, de señalarle al apoderado, mire, ¿sabe qué? Tiene que colocar apoderado 1, apoderado 2, apoderado 3. Y tiene que traer ciertos sus antecedentes, tiene que traer lo relacionado con la cédula identidad, cosas que nosotros hacer un registro, que los colegios estamos utilizando los códigos de barra para ver si el apoderado que corresponde, etcétera, para evitar estas situaciones de secuestro. Y con ello, poder generar, ¿cierto?, estos planes de evacuación que no tengamos inconveniente. ¿Por qué? Porque pese a que el Código del Trabajo dice que en caso de alguna emergencia, el trabajador se puede retirar. Y los del área de salud, los del área de educación, los que están a cargo de personas tercera edad postrada, los que son los hogares, ¿no le aplica esta materia? También se aplica, pero tenemos que nosotros hacer una planificación tan concreta en el sentido ya, si el curso se evacuó, el docente se puede retirar. Si no, vamos buscando los que son más asistentes, los que viven más cerca, que pueden saber noticias de su familia, etcétera. Y por suerte en este país, los sismos de gran magnitud han ocurrido todos de noche. Y partiendo desde Valdivia a todos los que han ocurrido a nivel nacional, han sido todos de madrugada o de noche. No hemos tenido la experiencia que sea de día. Entonces, nos falta por trabajar. Sí, porque ¿qué pasaría si fuese, no sé, a las 3 de la tarde, donde están todos los estudiantes en el salón de clase? Uy. Sí, mire, tengo un plan integral de seguridad escolar donde tuvimos que hacer el estudio. Usted sabe que el plan integral de seguridad escolar se hace en base a las normativas que tenemos que conocer el entorno, saber el tema histórico que está ocurriendo en un sector, saber cuáles son los riesgos, las vulnerabilidades que hay. Teníamos 7 aeródromos no autorizados alrededor del establecimiento educacional. Después de las 5 de la tarde pasaban los aviones, se veían bonitos por arriba del colegio, qué sé yo, etc. Pedimos a la Dirección General de Aeronáutica Civil que lo fiscalizara, y de los cuales se clausuraron 5. Les pusieron barreras en New Jersey, no permitieron, ¿cierto?, que aterrizaran porque no estaban autorizados. Había todo un aeródromo en la ribera de un río, donde hicieron la planicie, dejaron todo listo para que pudieran aterrizar la aeronave. Entonces, el plan de seguridad no es tan solo sentarse y decir, no, somos tantos estudiantes, tantos profes, ya tú cerráis la puerta, tú abrís la puerta, tú cortáis la luz, etc. No, tenemos que expandir nuestra visión a los alrededores, que tenemos, que nos puede afectar, etc. Y sobre todo los colegios rurales, sobre todo de la Araucanía, que ellos tienen mayor situación de riesgo o peligro por la situación propia del sector, del lugar, donde prácticamente colegios quemados, cuando hay estudiantes que están en clase y muchos de ellos son internados, 12 estudiantes, etc. Entonces, nos queda mucho por avanzar en materia de prevención de riesgo y sería fabuloso tener, ¿cierto?, que la Superintendencia de Educación acogiera nuestra petición de nosotros poder hacer capacitaciones a los expertos en prevención de riesgo que trabajan en colegio para enseñarles también a construir y confeccionar PICE. No es llegar y copiar, no es llegar y pegar, porque tenemos que tener información fidedigna, fotografía, croquis, ubicación de hechos que hayan ocurrido anteriormente, etc. Existe toda una metodología. Estimado David, ¿qué es Preveduc? Cuéntanos un poquito acerca de Preveduc y cómo podemos acceder a toda la información que tú nos acabas de comentar, que es extremadamente interesante. Si yo fuese, por ejemplo, un encargado de algún establecimiento educacional, me gustaría interiorizarme un poquitito más acerca de este tema. ¿Cómo podemos, primero, qué es Preveduc y cómo podemos contactarte? Muchas gracias. Sí, Preveduc es una empresa que se denomina Prevención de Riesgo Educación, donde prestamos servicio a establecimientos educacionales en materia de prevención de riesgos laborales y también de seguridad escolar, con todo lo que hemos conversado. Perfecto. Principalmente nos enfocamos en solamente establecimientos educacionales del área de primero de enseñanza básica a la media, técnico profesional, y hemos ido agrandando nuestras prestaciones de servicio debido a todas las necesidades que ha generado la Superintendencia de Educación
conforme al catastro de denuncias que ellos reciben, y es más o menos lo que nos van exigiendo. Desde un accidente escolar, capacitación, ¿cierto?, de los profesores, a los trabajadores, a los apoderados, a los estudiantes desde primero básico, perdón, de primero medio hasta cuarto medio, le hacemos capacitación del uso del extintor en caso de la primera reacción, etcétera. Antiguamente hacíamos las brigadas de emergencias dentro de los estudiantes de tercero y cuarto medio, pero por resolución de la Superintendencia de Educación no los podemos utilizar. Antiguamente, ¿cierto?, veíamos temas relacionados con cómo era la actuación de los estudiantes en situaciones de simulacros con maquinaria en los colegios de técnico profesional, etc. Hoy en día hemos ido modernizándonos también a las nuevas exigencias que nos hace la superintendencia, y constantemente nos está llegando información, normativa, etc., y eso vamos aplicando en temas de seguridad escolar. Y en tema laboral vemos todo lo que es la seguridad para los trabajadores, los protocolos. Ojo, no todos los protocolos MinSal aplican a los colegios, por lo tanto, eso también es una materia importante. Hay otros que sobresalen más que otros, el tema del protocolo MinSal de la exposición a los rayos ultravioleta de origen solar, de septiembre a marzo, ¿cierto? Hacemos capacitaciones, preparamos al docente, le entregamos los elementos de protección personal adecuados. De primera costó mucho porque verse el gorrito medio grandecito que le cubría el cuerpo tapado no le gustaba mucho, entonces de a poco se fue generando. Entonces hacemos la evaluación primaria, en qué condición está el establecimiento educacional, le damos una categorización y trabajamos en base a esa categorización. Hemos sido fiscalizados por los entes estatales, sí, y no hemos tenido inconvenientes y hemos pasado bien las fiscalizaciones. Hemos sido también de ejemplo que nos han pedido documentos para poder ellos también hacer las difusiones, etc. Y lo último, que son las medidas sanitarias. Por ejemplo, hicimos lo último que estuvimos trabajando fue lo relacionado con la patología boca-mano-pie, donde hicimos protocolos específicos de actuación de la profesora, detectar la enfermedad, que el estudiante se fuera a la sala de primer auxilio, se llamaba el apoderado se lo llevaba al médico, nos mandaba el certificado, ya teníamos un caso establecido. Y sobre 5 casos ya la Seremi de Salud nos daba otras medidas que nos disponía para ver, ¿cierto?, qué pasaba con ese curso, o se suspendían las clases, o en su efecto se implementaban medidas sanitarias preventivas muy similares al COVID. Así que, perfecto. Cualquier consulta que se requiera, nosotros tenemos un correo electrónico que se llama prevención.educ@gmail.com, y estamos dispuestos a entregar información a quien lo requiera en base a esta materia. Perfecto, entonces ya lo saben, ahí está el correo electrónico. Abajo en la cajita de comentarios vamos a dejar todas las coordenadas de David en caso que ustedes quieran hacer alguna duda, consulta y, por qué no, requieran algún tipo de asesoría relacionada con el área educacional. Tenemos a un especialista en la materia. Estimado David, agradezco pero de sobremanera tu tiempo, tu disposición, entregarnos a nuestra comunidad tu sabiduría, y no sé si tienes algunas palabras de cierre para terminar con este espectacular capítulo, a mi parecer. Sí, para nuestros queridos colegas y colegas que trabajan en prevención de riesgo, no todo es minería, no todo es metalúrgica, no todo es construcción. Hay muchos campos donde el prevencionista de riesgo se puede desarrollar, se puede prestar su servicio, y uno es el tema del sistema de educación, que es un área importante. No hay que tenerle miedo porque hay colegas que le tienen un poquito de temor por todo lo que se ve, y es un campo muy especial para nuestras colegas mujeres, ya que, ¿cómo se llama? Son los tiempos de trabajo, no son 8 horas ni 6 horas que hay que estar, sino que se van reduciendo los tiempos debido a la cantidad de trabajadores, la cantidad de estudiantes. Por lo tanto, es muy buena fuente de trabajo para en este caso, las prevencionistas mujeres. Así que los invito a arriesgarse, a presentarse en los establecimientos educacionales como prevencionista de riesgo, presentar su currículum para que podamos tener más prevencionistas de los 1.200 que trabajan en colegios, en comparación a los 30.000 y tantos colegios que existen en Chile, desde particular, subvencionados, municipales.
poder entregar nuestro servicio y poder alinearnos como corresponde en materia de seguridad escolar. El colegio es la segunda casa, por lo tanto, la casa también debe ser segura. Perfecto. Estimado David, muchas gracias por la entrevista. Le dejamos, pero cordialmente invitado, en caso que usted necesite plantear alguna otra temática relacionada con seguridad y salud ocupacional, sienta por favor que esta es su casa. Y bueno, estimados amigos, ustedes ya lo saben, esto es podcast con toda seguridad, porque ustedes saben que aquí hablamos de seguridad, pero en serio. Si le gustó el capítulo, por favor, dale like, compártelo para que podamos llegar a mayor cantidad de personas, y si tienes alguna duda o consulta, déjamelo abajo en la cajita de comentarios. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, que estén bien.